Buen día, le saluda la licenciada Silene Frutoso Casimiro, la enfermera ocupacional de Cargo Transport. El día de hoy se le va a brindar la capacitación sobre el plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo. El plan tiene por finalidad contribuir con la disminución de riesgo de transmisión de la COVID-19 en el ámbito laboral. Para esto, se han implementado disposiciones generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de todos nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, es disminuir, ¿no?, el riesgo de transmisión de COVID-19. El plan también tiene objetivo general, que es establecer los lineamientos y procedimientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de todos los trabajadores. Y también tiene objetivos específicos, que son tres principales, ¿no? El primero es establecer las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de todos los trabajadores. El número dos, establecer las disposiciones para el regreso y reincorporación al centro de labores. Y número tres, garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19. Como base legal, nosotros nos estamos direccionando según la Directiva Administrativa número 339. ¿Ok? Dentro del plan también contamos con disposiciones generales y disposiciones específicas. Dentro de las disposiciones generales tenemos tres puntos importantes. El primero de ellos es el aislamiento en el ámbito comunitario. ¿Qué es esto? Bueno, es un procedimiento en el cual consiste cuando un trabajador es considerado como caso sospechoso, probable o confirmado y que no requiere una hospitalización, tiene que hacer un aislamiento domiciliario. ¿Qué significa? Significa que el trabajador debe acudir a su casa, ¿no?, y que no puede salir de su vivienda por un periodo de 7 a 10 días. Esto va a ser según indicación médica, ¿ok? Cabe mencionar de que el día número 1 va a ser según el inicio de síntomas del caso, ¿ok? Como segundo punto es el alta de casos. Una vez que ya haya pasado este aislamiento domiciliario, o sea, haya pasado los 7 o 10 días que según se indicó, ¿ya? Se puede dar una alta clínica o una alta epidemiológica, ¿ok? Pero para esto se debe considerar que el trabajador haya estado por lo menos 3 días sin fiebre, ¿no? Y con ya mejoría en los síntomas que presentó inicialmente. Y para esto, pues tiene que acudir, ¿no?, a una reevaluación médica. ¿Y a quién debe acudir? Con el médico que lo trató inicialmente, ¿no? O sea, si fueron, por ejemplo, de salud, el médico lo vio, le determinó su descanso médico, entonces tiene que regresar con ese médico para una reevaluación. Y el doctor puede decir, ya estás de alta, o puede aplazar o aumentar días de descanso. Eso va a ser según criterio médico, ¿ok? Como tercer punto tenemos el regreso y reincorporación al trabajo. Bueno, este es otro procedimiento en el cual consta de que el trabajador se reincorpore presencialmente, ¿no?, a su puesto de trabajo, ¿ok? Esto, como ya les he vuelto a decir, va a ser determinado por su médico tratante, ¿no? Una vez que el médico tratante les dé de alta, ya viene al puesto de trabajo y puede ser evaluado por el médico ocupacional para que el médico ocupacional diga, para que reafirme, ¿no?, el alta médica y, bueno, y se designe su puesto de trabajo, ¿ok? Dentro de las disposiciones específicas, como punto número 1, tenemos lo que es la vacunación contra la COVID-19. Como ya sabemos, la medida preventiva más efectiva es la vacunación, ¿no?, para muchas enfermedades y, bueno, la COVID-19 no es la excepción. Por eso es que se recomienda que todos tengamos, pues, las vacunas completas, ¿no?, según esquema de vacunación vigente. Y actualmente, pues, ya tenemos una quinta dosis para la COVID-19. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ya tengan su carnet de vacunación, es importante que se lo faciliten al área de recursos humanos.
Como punto número 2 es asegurar la ventilación de la organización. ¿Qué significa esto? Asegurar pues que los ambientes estén ventilados de una forma natural, o sea que las ventanas y las puertas deben estar abiertas, ¿no? Para permitir el ingreso de aire, ¿ok? Está prohibido que el aire acondicionado esté en funcionamiento, ¿ok? Es importante, por eso que las ventanas y puertas deben estar abiertas. Por otro lado, informarles que se está gestionando el monitoreo del CO2 en las oficinas que no tienen acceso a esta ventilación natural. Una vez terminado el monitoreo, pues se tomarán las medidas correctivas. ¿Ok? Como punto número 3, tenemos la valoración de la aptitud de trabajador previo al regreso al centro de trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es identificar el riesgo de exposición del virus en cada puesto de trabajo, ¿no? Luego, ya cuando el trabajador ya tenga su alta médica, ¿no? Por su médico tratante, entonces va a tener que reincorporarse al trabajo y para esto va a tener que llenar una ficha de sintomatología de COVID-19 que es una declaración jurada, que se le va a facilitar oportunamente. Luego, el trabajador va a ser evaluado, ¿no? Por el médico ocupacional, básicamente su aptitud, ¿no? La aptitud del trabajador, ¿sí? Para la ubicación o reincorporación ya a su puesto de trabajo, ¿ok? Cuando el trabajador tenga síntomas respiratorios, ¿ok? Tos, dolor de garganta, congestión nasal, fiebre, tiene que reportarlo sí o sí de su jefe inmediato y también al área de recursos humanos para iniciar el procedimiento correspondiente. El trabajador que cumpla con criterios de caso sospechoso se le va a indicar, ¿no? Un aislamiento domiciliario y va a ser referido, o sea, se le va a indicar que acuda a un establecimiento de salud más cercano, que generalmente son los de salud, ya que ustedes también cuentan con ese seguro. Para definir el alta del paciente por COVID-19 no serán necesarias las pruebas diagnósticas, ¿ok? Las pruebas de laboratorio no van a ser necesarias. La valoración de aptitud para el regreso al trabajo o reincorporación por incapacidad temporal, según corresponda, es definida por el médico ocupacional, como ya les había mencionado anteriormente. Entonces aquí vemos un flujograma, ¿no? En el cual si tenemos un caso sospechoso por contacto, ¿no? O sea, supongamos yo estuve en contacto con una persona que luego me enteré que está positiva a COVID-19, entonces se tiene que informar, tenemos que, y nosotros vamos a llamar, hacer una llamada telefónica, ¿no? Para decirle para brindarle la información, ¿no? Adecuada, ¿no? Que es lo que tiene que hacer, y dentro de esto, pues, se le va a derivar a un establecimiento de salud más cercano, ¿no? Donde va a ser evaluado, ¿no? Y ya se acude a, no sé, a un salud que les corresponda, según su seguro, y ahí van a ser evaluados por un médico tratante, ¿no? Y probablemente les indique lo que es la realización de prueba, ¿no? Pero si la prueba sale negativa y usted no tiene síntomas, entonces se reincorpora, ingresa a laboral. Ahora, si sale negativo, pero tiene síntomas, entonces se va a tener que ir a un aislamiento, ¿ok? Ahora, si la prueba sale positiva, ya sí o sí va a tener que ir también a un aislamiento. Ahora, este aislamiento va a ser también determinado por el médico tratante. Si le va a dar descanso médico por 10 días o le va a dar descanso médico por 7 días. ¿Ya? Y aquí también es importante tener claro lo siguiente. ¿De qué va a depender que sea un aislamiento de 10 días o de 7 días? Bueno, número uno es criterio médico, pero también hay que tener en cuenta que acá juega un papel importante el tema de las vacunas, ¿no? Un aislamiento por 10 días es cuando la persona tenga vacunas incompletas, ¿no? Porque obviamente no está protegido. Al no tener las vacunas completas es porque no está protegido al 100%, ¿ok? Y está dentro de un grupo de riesgo, ¿ok? Y un aislamiento por 7 días es cuando sí las vacunas están completas, o sea, sus dosis de la COVID-19 están completas y no pertenece a un grupo de riesgo.
Entonces, una vez terminado su descanso médico o su aislamiento domiciliario, sea por 10 o 7 días, al día siguiente va a tener que acudir nuevamente al establecimiento de salud para que sea reevaluado por el médico tratante. ¿Ok? Bueno, esto también es un flujograma de cómo va a ser cuando tengan un contacto o tengan sea caso sospechoso, ¿ok? También de forma, en su casa, ¿no? En domicilio. Bueno, acá dice grupo de riesgo sin vacunación completa, o sea, está dentro del grupo de riesgo y no tiene la vacuna completa, eh, va a ser un aislamiento de 7 días y la reevaluación al día 8. Ahora, dentro de este periodo, al tercer día, ¿no? Se tiene que sacar una prueba molecular, ¿no? Y si sale negativo, bueno, un aislamiento de 5 días y al sexto día va a tener que ser reevaluado, ¿ok? Ahora, la persona que no pertenece al grupo de riesgo y con vacunación completa no requiere ningún aislamiento, ¿ok? Como punto número 4, tenemos el lavado y desinfección de las manos. Bueno, que esto es también, igual que la vacunación, una de las medidas preventivas principales, ¿no? El lavado de manos, no solo para el COVID, sino también para otras enfermedades. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, se tiene que asegurar la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos o puntos de alcohol, ¿no? El 70% o en gel, para el uso libre de los trabajadores, ¿no? Diversos puntos. El lavado de manos frecuente con agua y jabón debe realizarse por lo menos 20 segundos, ¿no? Siguiendo el instructivo de lavado de manos o de repente ya siguiendo las capacitaciones que han recibido sobre el lavado de manos. Como número 5 tenemos la sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo. Entonces, para esto, ¿qué se va a hacer? Se va a realizar capacitaciones sobre COVID-19 y sobre las medidas preventivas que son básicas, ¿no? Para reducir la transmisión de la enfermedad. Se buscará sensibilizar en la importancia del reporte temprano de síntomas de COVID-19, por eso es importante que ustedes reporten sus síntomas a sus jefes y a recursos humanos. Se recomendará el uso de mascarilla ante la presencia de síntomas respiratorios. Se educará sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y discriminación de trabajadores sospechosos o confirmados de COVID-19, ¿no? Que bueno, esto ya podría de repente al inicio, ¿no? De la pandemia ser un poco más fuerte este tema, ¿no? Pero actualmente ya ha disminuido y tiene que seguir disminuyendo, ¿ok? Y siempre pues recordar que cómo me sentiría yo si es que yo estoy enfermo y de repente tiene cierto recelo hacia mi persona, ¿no? ¿Cómo me siento yo? Entonces, eso es un punto clave, ¿no? Se informará de los beneficios de la vacunación y se establecerán señaléticas en los ambientes de trabajo sobre la desinfección de manos. Como punto número 6 tenemos las medidas preventivas de aplicación colectiva. Para eso también se tomó 3 puntos, que número 1 es evitar la exposición de COVID-19 en el puesto de trabajo. Entonces, por eso se pide, ¿no? Que las reuniones de trabajo, capacitaciones deben ser de manera virtual, de preferencia. Las mujeres gestantes y las mujeres que dan de lactar deben realizar su trabajo de bajo riesgo, ¿no? Y empleo de barreras físicas, ¿no? Que ya vamos a ver también más adelante, que ya me imagino todos ustedes saben, ¿no? A qué nos referimos. Como punto número 2 es establecer controles administrativos. En los medios de transporte de trabajadores, los trabajadores deben usar una mascarilla, ¿no? Ese es un control, ¿no? Administrativo. Como un punto número 3, uso de barreras o equipos de protección personal, que son los famosos EPPs, ¿no? Y obviamente esto va a ser de acuerdo al nivel de riesgo que tenga su puesto de trabajo. Pero sí, lo que se tiene que hacer es que el EPP que se les brinda tiene que ser utilizado de manera correcta, oportuna y segura, ¿no? Establecer puntos estratégicos para el acopio de los EPPs utilizados, ¿no? También. Como número 7 tenemos medidas de protección personal, ¿no?
que es que la empresa o la organización asegura la disponibilidad de estos EPPs para todos sus trabajadores, pues, ¿no? Va a implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio según sea el caso, estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por organismos nacionales e internacionales. Y también pues va a depender mucho del lugar también, del lugar donde se encuentran laborando. Como punto número 8 es salud del trabajador en el contexto de COVID-19. Entonces, la empresa realizará la vigilancia de la salud de los trabajadores de manera permanente y va a remitir la información sobre este monitoreo o vigilancia de sus trabajadores a la persona que corresponda, ¿no? Que básicamente son los jefes. Bueno, esto ya es el Comité de Seguridad y la Salud en el Trabajo, ¿no? Eh, Acá tenemos como presidente a Jorge Bernal y como secretario a Edgar Medina y bueno, acá luego tenemos a los delegados, ¿no? Y bueno, eso también es un cuadro para que ustedes más o menos sepan cómo se hace una evaluación, ¿no? de riesgo de exposición a COVID-19. Contamos con, o hay, según normativa, 4 niveles, ¿no? Riesgo bajo, riesgo mediano, riesgo alto, riesgo muy alto. Entonces, acá se evalúa el contacto que tienen con el público en general, ¿no? También el contacto que hay entre compañeros de trabajo y con clientes, y contacto con personas que tenemos la sospecha o que es un caso confirmado de COVID-19. Entonces, en base a eso, se determina, ¿no? Si el puesto de trabajo tiene riesgo bajo, o el puesto de trabajo tiene riesgo mediano, o riesgo alto, o riesgo muy alto en base a esto. Y bueno, de manera didáctica se coloca pues los colores, ¿no? Para tenerlo más identificado. Eso sería todo. Gracias.